Bueno, bendecidos hermanos, 28 de mayo del 2026. Espero pues que la estemos y la continuemos pasando bien. Y nos recordemos que tenemos un mundo ahorita, a esta fecha, muy convulsionado. Tenemos zonas que tienen guerras y otros que tienen dictadores, otros que tratan de ordenarse, especialmente en mi país, Venezuela. Ahorita todavía no sé ni cómo está. Vamos a continuar con la clase o con mi interpretación relacionado al Urim y al Tumim. Estoy aquí en Alemania todavía. Estoy en la ciudad de Bad Oeynhausen, Alemania, y tratando pues de sobrevivir. Yo creo que en el transcurso de esta semana o a principios de la que viene me va a llegar una linda amistad desde Hoyerswerda. Se quiere mudar para esta ciudad y le puse todo mi corazón en sus manos para que se venga para acá a vivir con su familia en esta ciudad linda, bella y hermosa. Sigamos con la enseñanza de el Urim y el Tumim. Aunque ya van dos partes, pero le han echado tanta, desde mi punto de vista. Yo respeto todos los puntos de vista extraños y así es que debe ser. Debemos tener un respeto a los pensamientos que no son adversos o que no comparten o no sepamos. Que la idea es esa, que como no sabemos la traducción o el tipo de mensaje que se transmite, distorsionamos el pensamiento y lo copiamos mal. Por eso deberíamos arrancar desde el comienzo. Existe una palabra que se llama Or. Dicen los estudiosos que se escribe H-O-R en idioma español, por supuesto. Pero dicen los estudiosos que significa luz. Cuando la palabra dice que al principio había una luz, dice que estaba, cuando la tradujeron, es oro. Pero la palabra luces, que todo el mundo sabe qué significa, Urim significa luces, muchas luces, así como luces del pensamiento. Cuando Dios crea, desde el principio está. La palabra dice que el Espíritu Santo se movía alrededor de las aguas. Entonces el Espíritu Santo yo lo represento como la luz, porque lo dice el texto, que en el principio había la luz y la luz era buena y la separa de la oscuridad o de las tinieblas. Y a las tinieblas llama, no que era de noche, la llama noche. Y a la presencia de la luz la llama día. Entonces tenemos noche y tenemos día. Y dice el texto que en el principio nace el tiempo. Tiempo noche y tiempo día. Aunque no era de noche ni era de día. Llamó a la separación del tiempo noche y día. Más o menos eso es lo que nos trata de representar el texto. ¿Por qué yo quiero hacer esa salvedad de tiempo noche y tiempo día? Porque cuando la gente escucha la palabra día, piensa que salió el sol. Entonces después se le forma en su pensamiento una especie de confusión, porque no se explica cómo en el principio sale la luz y después dicen ellos que la luz
la luz y que nace en el cuarto día, que también está errado, porque donde aparece la representación del sol y de la luna es en el tercer día de la creación, porque todos los días, todo lo que es tiempo día, nace en una mañana y termina en una tarde, como la interpretaban los hermanitos hebreos. Ellos dejan eso representado en Éxodo 18:13. Ahí está, tiempo día, donde dice que fue la mañana y fue la tarde. Ese tiempo tiempo transcurrido lo llaman día, porque la palabra dice en Génesis 1:5, y fue la mañana, el día va a comenzar. Y después dice que en Génesis 1:8, y fue la tarde. Ese lapso de tiempo lo llama día, y está representado por la presencia del sol, más o menos. Eso es lo que yo le puedo decir hasta ahorita. El que no entendió me puede enviar un mensaje y yo trataré pues de explicarle lo que representa el pensamiento que quedó plasmado desde el principio, según nuestra creencia, inspirado por un Dios representado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el entendimiento de ese mensaje. Más o menos es lo que yo le quiero decir. La palabra la llaman or, luz. Y urín significa luces, según el entendimiento general que hay relacionado a esa palabra. Yo tenía la palabra se llama tan también. La segunda palabra se llama tan. El urín y el tan. Y el tan viene siendo el turín, que significa perfecto, según la traducción de aquellos eruditos de la palabra que por primera vez y dijeron esa palabra. Ejemplo, el profesor César Silva, mi hermanita de la fe, o mi hermano Johnny Mía también. Ellos tienen más o menos esos conceptos porque ellos manejan el idioma hebreo. Y también mi hermanita Katy Gómez también. He escuchado su interpretación relacionada al urín y al tumín, y hemos coordinado y hemos coincidido en el mismo relato, en los mismos relatos. Entonces vamos a seguir hacia adelante ya sabiendo que desde el principio está la luz, y las luces es el urín. Urín es luces, según la traducción del idioma hebreo. Entonces, aquí nos relata el profesor César Silva, que el origen del tumín viene de una descendencia de un idioma de Babilonia, y de ahí pasó a los persas, donde estaba Esdras, después vino Esdras, y cuando le dio la libertad el conquistador Ciro, entonces les dio la libertad para que ellos se empezaran a congregar nuevamente, fueran a reconstruir el templo, bueno, así sucesivamente. Esa es la creencia de los elementos de comunicación entre el nombre y Dios, quien transmitía su voluntad. Entonces, creemos que es Dios el que transmite la voluntad al hombre, según los relatos. La última representación una de las últimas, de Urín y el Tumín, tenemos en el rey Salomón. Ahí hay un mensaje también relacionado a una adivinadora que estaba allí, y el rey trata de llegarse hacia ella, y
para descubrir el Urim y el Tumim, más o menos. También tenemos en ese relato las partes pues donde se podía, el hombre creía que Dios le hablaba por medio de los profetas, por medio del Urim y el Tumim, y por ciertos materiales que todavía hay. Bueno, el profesor César Silva también da una clase magistral relacionadas a las piedras y tal, que las tiraban y trataban de atribuirle la forma en que caían a la palabra de Dios o a los deseos de Dios. Pero los deseos de Dios están desde el principio. Dice que Dios nos da el aliento de vida a nosotros, nos da el aliento de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. O sea que somos nosotros una representación de Dios con sus deseos aquí en la tierra. Porque eso, la palabra dice que en el medio del Edén, en medio había un árbol de la vida. Y en el huerto, o sea, en un ladito del Edén, Dios dice que ella también en medio crea un árbol del conocimiento del Urim y el Tumim. O sea, que se llamaba el árbol del Urim y el Tumim, después nosotros le agregamos, para diferenciarlo para darle un significado, le pusimos el conocimiento, según los traductores que por primera vez nos tradujeron esos relatos. Según nosotros, el primer relato que nos viene a nosotros, digo yo, tenemos la reina, la Biblia que se llama Reina Valera, que fue dice el texto que fue la primera traducción que se tradujo esos textos. Y así nos ha llegado a nosotros, con sus defectos, porque se ha transcrito tanto el pensamiento que se ha cambiado, se ha distorsionado el verdadero pensamiento. Entonces, como la gente ve que se desapareció el Urim y el Tumim y después nos aparece en Éxodo, bueno, entonces ya más o menos sabemos pues qué fue lo que pasó. Se nos perdieron los significados de la palabra. Ya Or ya no significaba luz y Urim tampoco significaba luz, sino que fue posteriormente con las traducciones que fueron escarbando y fueron consiguiendo las tablas dejadas por nuestras antiguas civilizaciones, y se pudo llegar a esa conclusión. Entonces vamos a darle unas definiciones que tengo yo por aquí anotadas. En el Éxodo 28:30 tenemos las vestiduras del sacerdote. El sacerdote, cuando entraba representando al pueblo en el tabernáculo, llevaba en el pecho un pectoral, y en el pectoral estaban las piedras preciosas, que en videos anteriores le dije que el agua que caía del Edén, que caía en el huerto pasaba por donde estaban unas piedras preciosas, y yo representé el agua que caía del Edén hacia el huerto como la palabra de Dios. Y dice que en el huerto se divide en 4 ramales o en 4 surcos, y yo lo definí como norte, sur, este y oeste. Y quedamos claros en ese aspecto. Ya debemos saber ya qué es y qué era y por qué del Urim y el Tumim. Simbolismo
el simbolismo que le hemos dado nosotros actual. No, yo dije que yo no iba a hablar de esas cosas porque, primero que no las comparto. No quiero darle más leña a la leña de todas los errados que están nuestros antiguos que transmitieron estos mensajes. Ellos decían que eran unas luces que se prendían y se apagaban, etcétera, etcétera, y la que se prendía, eso era lo que quería decir Dios. No, yo no quiero hablar de eso. Dios nos dio a nosotros el entendimiento, el Urim y el Tumim está dentro de nosotros. Eso lo vemos en los relatos de Jesús. Ahí está escrito. Donde cuando Jesús es, según lo que dice el texto, fue tentado por el tentador, donde le dice que convierta unas piedras en pan y coma para que tenga vida, y Jesús le responde que la vida está encerrada en el pensamiento de Dios y debemos reconocer que Jesús fue una persona que fue criado en la doctrina judía. O sea que Jesús, cuando nosotros nos ponemos a leer el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos con el pensamiento, según lo transmitido de la palabra que ellos dejaron aquí, el pensamiento que tenían ellos, y el pensamiento y ellos creían que Jesús tenía también esos pensamientos. Más o menos. Si nosotros nos ponemos a escarbar dentro de la historia, nos encontramos con unos relatos de la India. Allá según los estudiosos de la palabra, allá también existían personas que, según relatos escritos que dejaron ellos escritos, ahí se veía también el poder de Dios, el poder de Dios. El poder de Dios, el hombre siempre ha creído que hay una deidad siempre. Y lo que en cada de ellos le da un nombre diferente. Aquí se llama la Moló, allá se la Baal, etcétera, etcétera. Pero todos representan a un Dios. Y poco a poco en la Biblia se va uniendo todas esas corrientes de nombre, y hoy sabemos que es Dios. Lo llamamos Yahvé, lo llamamos diferente. No quiero nombrar nombres porque no quiero chocar con nadie. Cada quien le puede poner el nombre que considere más acorde a sus creencias, porque eso es lo que nosotros debemos respetar a los unos a los otros, el creer. Cada quien tiene su libre interpretación y lo puede expresar de sus pensamientos. No venga a decirme a alguien ahora, no puede ser, que yo estoy errado. Eso es lo que él cree. Yo estoy tratando de representar lo que yo creo de la Biblia que he leído y de lo que he escuchado. Dice que en el Urim y el Tumim estaba en el pectoral del juicio, sobre el pectoral del juicio o dentro del pectoral del juicio, más o menos. Ahora, si nosotros nos vamos a las traducciones, si nosotros desconocemos el significado de la palabra, muy difícil que nosotros lleguemos a una conclusión de un concepto. Ejemplo, pectoral del juicio que tenía el sacerdote, facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Esa es la función principal del Urim y el Tumim. Tenemos una palabra que dice la palabra del pectoral del juicio, o de justicia, o del juicio, justicia,
justicia es un principio moral, ético y jurídico que busca dar a cada persona lo que le corresponde o pertenece. Su objetivo es garantizar el respeto, la equidad, la igualdad de derechos y el bien común para mantener la armonía en lo social. Más o menos es la representación. Ahora, estaba sobre el corazón del sacerdote, sobre el corazón. Y en el corazón estaba el Urín y el Tumín. Dice los textos, o la interpretación que nosotros podemos ver del Génesis, que Dios coloca al hombre en el huerto. Es como si Dios estuviera colocando en el huerto la semilla de donde va a nacer el árbol del conocimiento del Urín y el Tumín. Vamos a poner el nombre ya de una vez allá para que nos quitemos la idea de que trataron de traducir lo más creíble que ellos tenían en ese momento con sus palabras del bien y del mal. Pero ya sabemos ya que es el Urín y el Tumín, donde ya las preguntas, las verdades que tenemos que buscar y la correcta información, tipo Jesús. Jesús fue tentado 3 veces y en las terceras 3 veces él da la respuesta correcta. Cuando el tentador cuando la serpiente o el pensamiento de Eva, también está transmitido allí. Donde ella dice que habló con una serpiente, ella estaba hablando con su pensamiento. El apóstol Pablo no nos dice a nosotros que habló con la serpiente para saber los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Él nos representa los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Las necesidades: reproducción, alimentación, protección, etcétera, etcétera. Como la que vemos en los animales. Cada animal trae su manera de protegerse, su manera de alimentarse, su manera de multiplicarse, etcétera, etcétera. Así mismo lo siente el hombre, pero el hombre tiene la facultad de recibir el aliento de Dios y llegar a tener conocimiento de su existencia. Los animales no saben de su existencia. Lo he dicho ya en varias veces, en varias oportunidades. Pero pues me sepan perdonar esos relatos. Voy a dar una pausa aquí a ver qué más podemos nosotros conseguir, que a mí se me haya olvidado y que no haya necesidad de hacer otro video más o una cuarta parte de El Urín y el Tumín. Ya sabemos ya del nacimiento de los sabios, de los puntos cardinales. Ya el hombre tiene la facultad, o sea, cada hombre es individual y según su Urín y su Tumín, de lo que vaya cayendo en su tierra, se va absorbiendo y va creciendo, como lo dice Dios, como lo dice el texto, que en el Génesis 1:31, que Dios había hecho todo bueno, todo era bueno. Y el 5.º día de la creación, cuando Dios hace al hombre, aquellos que quieran creer que fue el 6.º día, eso ya no es problema mío, ese es problema de ellos. Esa es su creencia que se ha transmitido de generación en generación, de tiempo en tiempo y tal, porque los que creen así, yo le hago esta pregunta: ¿en qué día se presenta la serpiente? No saben, porque van con los tiempos, los llevan adelantados. Porque ellos dicen que la luz en el primer día, y de la tarde al día,
en tal día a la mañana es un día, según el pensamiento que ellos creen, y yo se los respeto. A mí no me hacen mal. ¿Qué más se lo están haciendo ellos? Porque no saben interpretar correctamente el pensamiento que está descrito en la Biblia. Y lo dice claro. Éxodo 18:13. No, que en el Nuevo Testamento también tenemos una expresión en el Nuevo Testamento dicha por el hermano Pablo, donde dice en Hechos 28:23 que Jesús se reúne. Al día siguiente Jesús se reunió con la gente y la gente estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Todo el día. Es lo que nos quiere representar ese pensamiento. Ahora sí, si es mentira, si no lo creen, eso no es porque yo digo, no. Lo estoy diciendo es lo que dice el texto bíblico. Si lo quieren leer, lo leen, y si lo quieren creer, lo creen. El pensamiento es libre, como digo yo. Cada quien puede pensar lo que él considere conveniente y de poner su fe en la creencia que considere más válida para él. Yo conozco muchas personas que, y no es malo, que andan encerrados en el Nuevo Testamento. No, porque Jesús, yo creo que está en la Biblia, yo creo que es así. Se les respeta. Pero deben considerar que hay otras personas en otras latitudes que también son buenos. También son personas que tienen una conducta de acuerdo a los cristianos. Hay personas que, los judas, por ejemplo, según los relatos de YouTube, hay unos relatos que eran buenos. Bueno, hermano, yo creo que ya vamos a repasar aquí nuevamente a ver qué más puedo decir yo. Porque ya, una cosa, quiero también recordarles una cosa. Cuando nosotros leemos del árbol referente al árbol del conocimiento, del Urim y el Tumim, debemos considerar que cuando Dios hace al hombre, dice que Dios hace del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida. Cuando lo hace del polvo de la tierra, lo crea con sus instintos, igual que los animales. Los animales no tienen el aliento de vida, pero sí son creados de la tierra. Y los animales tienen sus instintos naturales. Cada animal tiene su manera diferente de ver su realidad, pues, de lo que necesite, lo que el cuerpo le incita a hacer. Igualmente pasa con el hombre, igualmente. Lo que pasa es que también debería hablarse, vamos a hablarlo de una vez. El hombre necesita con la capacidad de amar y de satisfacer sus necesidades. Pero cuando las necesidades van en contra de la voluntad de Dios, es considerada como pecado. Hoy al hombre se le ha desviado por medio de las necesidades, se le ha desviado el pensamiento del Urim y el Tumim de Dios. Se lo ha desviado. Y el hombre ha hecho su camino. Por eso es que el hermano Santiago nos dice: pides y no recibes porque pides mal. Pides para tus deleites. No quiero ampliar más ese conocimiento porque no quiero chocar con nadie. Que cada quien vaya interpretando lo que considere conveniente. Ya yo me he llevado ya muchos chascos. Tengo un hermanito de la fe que
de la noche a la mañana se aparta. Tengo muchos hermanos de la fe que después de insultarme porque no comparto sus pensamientos o porque ellos no comparten los pensamientos míos, me han insultado, me han dicho pues que una vez uno que me dijo a mí que si yo pretendía hacer me dijo a mí, una nueva Biblia, porque no es así, como dice él o como digo yo. Yo no estoy diciendo nada extraño. Yo no estoy diciendo nada extraño. Todo yo lo trato de representar con los textos bíblicos y por el entendimiento que Dios me dio. Porque yo a estas cosas yo no las entendía, ni las compartía con nadie porque no las entendía. Pero poco a poco yo me fui adentrando aquí en Alemania, gracias a Dios. Yo estoy aquí en Alemania desde que llegué aquí y me puse a estudiar la Biblia. Más que todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, al menos los 3 primeros capítulos. Porque ya en el Génesis 4, que también es muy bonito ese tema, donde Dios nos representa la convivencia entre nosotros. Unos nacen, unos se desvían por la tipo Caín y otros se desvían por la forma de ser de Abel. Abel le ofrecía a Dios lo mejor de él. Y Adán y Caín le ofrecía, creía que le presentaba del producto de la tierra. Entonces, ahí nosotros lo hemos transversado, hemos puesto diferentes pensamientos que los humanos tratamos de representar los poquitos que entendemos. Y yo creo que con mi explicación relacionado a Abel presentaba lo mejor de él. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar el libro de Hebreo, dice que Dios no quiere sacrificio, ni holocausto, ni nada de eso. Sin embargo, en todo el trayecto de la Biblia, hubo una vez un rey que ganó una batalla y en su camino y en su locura de pensamiento, dijo que la primera persona que saliera de su casa, a darle la bienvenida, se la iba para ofrendársela a su deidad. Y cuando llegó a la casa se presenta la hija de él, su única hija que tenía. Y dice la Biblia que él a su hija. Si lo quieren entender así lo entienden, y si no lo quieren entender no lo entienden. Pero eso es lo que dice el texto original del hebreo, según el hermano César Silva. Yo lo llamo hermano, aunque él no dice cuál es su doctrina, pero yo sé que él cree en Dios y cree en Jesucristo y cree en sus milagros. Eso también hay que hablarlo. Lo referente a la fe, que es un poquito más allá de que el creer. Creer es el estar convencido, según los textos de la Biblia, según el que escribió el libro de los Hebreos. Voy a lo sé porque todavía no se sabe quién fue el autor. Entonces lo desconocemos, pero no importa quién lo haya escrito. Tenemos allí una enseñanza con relacionado a la fe. A la fe que ojalá el próximo video que yo les pueda transmitir sea relacionado al Hebreo 11, porque me gustaría, he sentido mucha inquietud relacionado a ese punto de vista. Bueno, hermano, me despido de ustedes, espero pues que esta sea
la tercera y última parte del Urim y el Tumim. Cualquier cosa pueden hacerme los comentarios y hacemos una nueva amistad. Bueno, hermano, bendecidos todos. Bendecido, hermano Asdrúbal. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te proteja. Yo sé que tendrás muchos problemas, al igual que yo. A mí me ha costado mucho hacer un video. Mucho, es que me cuesta mucho. ¿Por qué me cuesta mucho? Porque tengo demasiados problemas. Un día me senté y dije, Diosito, ¿cuándo yo voy a hacer un video nuevamente? Un video. Yo creo que de enero para acá, si he hecho 2 o 3 videos es mucho. ¿Por qué? Porque he tenido muchos problemas. Y yo me dije, problemas voy a tener yo todo el tiempo. Porque arreglamos uno y se nos presentan 3, 4. Y después tratamos de luchar nuevamente, o sea que siempre vamos a tener algo que hacer. Bueno, les doy las gracias a todos. Para mí es un honor que ustedes escuchen mis videos. Me da mucha satisfacción, pero mucha. Entonces, mi hermano Asdrúbal, vamos a tener fuerza y fe de que vamos a superar todos los problemas que se nos presenten. Yo sé que estás aquí en Alemania, y aquí la vida en Alemania no es fácil. El que gana 4.000, el que gana 3.000 y el que gana 1.000 y el que gana... Todo, a ninguno nos alcanza el dinero, no nos alcanza, porque cada vez que vamos adquiriendo más, ganamos más, vamos adquiriendo más cosas. A lo mejor ya mi hermano Asdrúbal ya tiene su coche, ya tiene su piso bien acomodado, bien acondicionado, ya Gisele ya debe estar, a cumplir 4 años. En diciembre cumplió 4 años. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga y me lo proteja. Vamos a ver si hago, ya le uní en tu video, vamos a ver si hago, me gustaría ser el de la fe. Dios quiera, pues, Dios permita, pues, que no sé, no sé si repasar el de Génesis 4. Aunque el de Génesis 6 es muy importante. Debería de dejarle alguna referencia. El Génesis 6 empieza con los gigantes. Ahora, yo no soy de los que conocen los textos hebreos, desconozco. Pero sé que habla de gigantes. Y cuando leemos el libro de Ezequiel, también habla no de gigantes, sino de poderosos. Entonces yo no sé si hay una relación entre los gigantes y la palabra poderoso. Porque también habla de gigantes. Gigante no, habla de grande. Tú, querubín, grande y protector. Pues yo no sé si la palabra grande está asociada con los gigantes que aparecen, con la palabra gigante que aparece en el libro de Génesis 4. Aunque para mí esos son relatos que nos dan a nosotros la enseñanza. La enseñanza la asocian el libro de Génesis 4 con el libro de Enoc. Pero el libro de Enoc no aparece dentro del canon bíblico. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos textos. Y que los gigantes que tenían, no sé, 100 y pico de metros de altura. Es imposible, pero como los griegos tienen su escala mitológica de dioses. Y para ustedes contar, los hijos de los dioses. Entonces en el relato de Génesis 6 aparecen los hijos de Dios y las hijas de los hombres. O sea,
O sea que donde estaban los hijos de Dios no existía el lado femenino. Y entonces, ¿de dónde nacieron los hijos? Según la creencia que nos da a nosotros, relacionado a ese punto de vista, cuando dice hagamos, según la creencia primera, cuando escribieron esos textos, nos dice que anteriormente que existía un Dios y una diosa. Yo lo dejo hasta ahí porque de ahí para allá nadie sabe eso. Pero cuando caemos aquí venimos de las tinieblas hacia la luz. Y creemos, como lo digo yo, el pensamiento es libre. Y todos tenemos el derecho de pensar. Bendecidos, hermanos.